soy Juan Andrés Fonsalía y apoyándome en la presentación que hicimos con mis compañeros Benjamín Acuña y Agustín Huerta, hablaré un poco sobre las superficies de Riemann. En esta presentación comenzaremos con un acercamiento moral a las superficies de Riemann. Luego aclararemos algunas nociones preliminares para el estudio de las superficies de Riemann concretas y abstractas. Después entraremos de lleno a las superficies de Riemann, sus propiedades, funciones sobre y entre ellas, para luego hablar de uno de los resultados más importantes de esta teoría, la fórmula de Riemann-Hurwitz. Por último, veremos algunas aplicaciones de este resultado. Sabemos que ciertas expresiones algebraicas son ambiguas para sus soluciones. Analizadas con más detalle, podemos darnos cuenta de que definen múltiples valores. En el caso real, podemos solucionar esto escogiendo una rama de la función. Por ejemplo, para la raíz cuadrada de un real positivo, elegimos convencionalmente el valor positivo de esta. En esta figura, la línea punteada representa la raíz negativa que despreciamos. Haciendo esto, obtenemos una función continua en los reales no negativos, analítica en todas partes menos el cero. En un dominio complejo, si analizamos la misma función, nos damos cuenta de que también debemos elegir, pero esta elección requiere un corte en el dominio. Una forma estándar de solucionar este problema es definiendo la función en el plano complejo sin la semirecta real negativa, y eligiendo la raíz con parte real positiva, la que es única para todos los z lejos de la semirecta mencionada. Esta función es continua y de hecho es holomorfa. Pero de todas formas, no hay una extensión continua de la función sobre la media línea que sacamos. Cuando z se acerca a un punto en esta, desde el lado opuesto, los límites de la raíz de z difieren en un signo. Claramente sigue habiendo un problema en el origen, pero el problema que nos compete es en el eje real. Notar que no hay discontinuidad en la función, solo la elección del valor. Podríamos evitar este problema y simplemente definir esta función como una función de valores múltiples, pero otro punto de vista ha demostrado ser más rentable. La idea ahora es reemplazar el plano complejo como dominio de la función que aparece de valores múltiples por la gráfica misma de la función. De esta forma la función se convierte en la proyección al eje W, que está bien definida y toma solo un valor. El gráfico de la función es el subconjunto cerrado en C2 que define el polinomio W al cuadrado igual a Z. Y vemos que la función W de Z define un homeomorfismo entre el conjunto S y el plano W. Esto no ocurre con funciones más complicadas. En este bosquejo se aprecian los planos Z y W como líneas, y la gráfica del polinomio es la unión de la parábola de línea continua y la parábola de línea punteada, esta última de valores imaginarios. Este gráfico es un ejemplo muy simple de una superficie de Riemann concreta y no singular. En resumidas cuentas, la idea básica de la teoría de las superficies de Riemann es de reemplazar el dominio de una función, por ejemplo un polinomio de dos variables, por su gráfica, y estudiar la función implícita en el polinomio como una función sobre la superficie de Riemann, en vez de una función multivalor de z. A continuación, definiremos moralmente los dos tipos de superficie de Riemann que analizaremos. Una superficie abstracta de Riemann es una superficie, una variedad real de dimensión 2, con una noción buena de funciones analíticas complejas. Una superficie concreta de Riemann en C2 es un subconjunto cerrado localmente, que a su vez localmente es el gráfico de una función analítica de valores complejos. Además, una superficie de Riemann S en C2 es no singular si cada punto Z0, W0 tiene la propiedad de que, ya sea la proyección al plano Z o la proyección al plano W, o ambas proyecciones, se pueden utilizar para identificar una vecindad de Z0, W0 en S homeomórficamente con un disco en el plano Z alrededor de Z sub 0 o con un disco en el plano W alrededor de W sub 0. Concluimos esta introducción con un ejemplo de una superficie de Riemann con una forma bastante interesante, que no se puede identificar por proyección con el plano Z o el plano W, sino que hay que imaginársela como un objeto tridimensional. Consideremos la función W igual a la raíz de z al cuadrado menos 1 por la raíz de z al cuadrado menos k cuadrado, donde k es una constante compleja, además distinta de más menos 1, cuya gráfica es la superficie de Riemann que se ve ahí. Hay dos valores de W para cada z distinto de más menos 1 y más menos k. En el dibujo de abajo se aprecia la gráfica de la función con un k real. Cerca de z igual 1, digamos z igual 1 más epsilon, la función se puede expresar como se ve acá.
Una elección de signo para la raíz de 2 por 1 más k por 1 menos k conduce la función holomorfa raíz de 2 más epsilon por raíz de 1 más k más epsilon por raíz de 1 menos k más epsilon para un epsilon pequeño. Entonces W va a ser igual a la raíz de epsilon y cualitativamente la función cerca de W igual a 1 se comporta como la raíz de z menos 1. Por lo tanto, W se comportará como la raíz cuadrada, cerca de más menos 1 y más menos k, que es una de nuestras funciones problemáticas. Es decir, al acercarse por distintas rutas a estos puntos, el límite difiere en un signo. Para definir una rama continua, requeriríamos de algunos cortes. Lo más sencillo sería eliminar los segmentos de línea abiertos que unen 1 con k y menos 1 con menos k. En el complemento de estos segmentos, podemos hacer una elección continua W, lo que da una función analítica en todo el dominio menos z igual a más menos 1 o más menos k. La otra rama del gráfico se obtiene mediante un cambio global de signo, como para la raíz cuadrada. Por lo tanto, ignorando los intervalos que cortamos, podemos visualizar la gráfica de W como dos partes, cada una proyectándose en el plano Z sin dos intervalos, como se ve en la figura. Ahora, sobre dichos intervalos, la función toma dos valores excepto en los extremos. Ensamblaremos estos gráficos recordando que W salta a su valor negativo al cruzar los cortes. Por lo tanto, si comenzamos en la hoja de arriba y cruzamos esa quebrada, aparecemos en la hoja de abajo. O sea, si yo hiciera un camino por acá y paso por acá, aparezco por acá. Y después si paso por acá, aparezco por acá. Así, los bordes de atrás de la hoja, este borde de acá, debería identificarse con los bordes de adelante de la hoja, de abajo, este de acá. Los bordes de adelante de la hoja, de arriba, deben identificarse con los bordes de atrás de la hoja de abajo. Los extremos de los intervalos deben identificarse entre ellos. O sea, estos intervalos así, y acá, aquí y acá, aquí. Si tratamos de juntar todas esas partes, quedaríamos con unas intersecciones medias raras. Por lo tanto, vamos a dar vuelta al plano de abajo para que sea más fácil de unir y visualizar. Abrimos unos hoyos en los segmentos problemáticos y estiramos el plano de arriba hacia abajo y el plano de abajo hacia arriba por esos hoyos y pegamos los bordes de tal manera que nos queden unos tubos. Mirando por otra parte esta superficie, recordemos que la función que toma un z y lo mapea con r al cuadrado dividido en z identifica el exterior del círculo de radio R con el disco perforado de radio R. Usando eso, podemos extraer los exteriores de los discos de la figura y obtener un toro con dos puntos faltantes. Acá podemos ver los dos tubos que conectan ambos planos y cómo las partes superior e inferior, como que uno las amasa para obtener las dos mitades del toro. Luego de ese interesante ejemplo, necesitamos recordar lo que es una función holomorfa a dos variables. Bueno, esta sería la superficie de Riemann ya completada. Una función compleja f de z, w, definida en un abierto de C2, se llama holomorfa si es que cerca de cada punto tiene una expansión en serie de potencias convergentes. En particular, f será diferencial en la región de convergencia de la serie y podemos diferenciar término a término. Ahora tenemos todas las nociones necesarias para definir una superficie de Riemann. Un subconjunto S de C2 se llama superficie de Riemann, concreta, posiblemente singular, si para cada punto S en S existe una vecindad U de S y una función holomorfa F en U, tal que S inter U es el conjunto de ceros de F en U. Además se requiere que el gradiente de F no se anule en U. Se llama además no singular en S si el gradiente no se anula en S. Un teorema útil es el de la estructura local de superficies de Riemann. Si df en dw no se anula en S, entonces en alguna vecindad de S, S grande es la gráfica de una función holomorfa W igual a W de Z. Si df en dz no se anula en S, entonces en alguna vecindad de S, S grande es la gráfica de una función holomorfa Z igual a Z de W. Por último, si el gradiente de f no se anula en S, entonces ambas funciones anteriores son inversas una de la otra. Esto responde a lo visto anteriormente de que las funciones podían ser representadas como proyecciones a uno, otro o ambos planos. Una proposición importante es aquella que nos dice que toda superficie de Riemann en C2 no es compacta.
Esto es claro para una superficie de Riemann que representa el conjunto de ser de una ecuación algebraica. Como la proyección sobre el plano complejo Z es sobreyectiva y la imagen sobreyectiva de un compacto es compacta, se deduce entonces que el conjunto no es compacto. Por lo tanto, tenemos un obstáculo para construir superficies de Riemann que sean compactas, basándonos solo en la gráfica de funciones de múltiples valores en C2. Por otro lado, es fácil encontrar superficies topológicas compactas con la suficiente estructura analítica para ser dignas del nombre de Riemann. Un ejemplo es el siguiente, la esfera de Riemann, ya que esta es homeomorfa al plano complejo compactificado, y además sobre ella podemos hacer análisis complejo y tenemos buenas nociones de funciones analíticas. Pero, ¿qué es una superficie topológica? Una superficie topológica es un espacio topológico de Hausdorff en el que cada punto tiene una vecindad homeomorfa al disco unitario abierto de R2. Ahora, gracias a esto, podemos entender la definición de una superficie abstracta de Riemann. Una superficie abstracta no singular, S de Riemann, es una superficie topológica con la siguiente estructura adicional. Para cada conjunto abierto U, existe una subálgebra O de U, subconjunto de las funciones continuas en U, que son las funciones holomorfas en U. Si B es un subconjunto de U, la restricción C0 de U a C0 de B toma O de U a O de B. Si U es la unión de todos los abiertos contenidos en U y una función f de las continuas de U es holomorfa en cada U sub alfa, entonces es también holomorfa en U, es decir, está en O de U. Cada S en S tiene vecindades arbitrariamente pequeñas U de S, las cuales tienen un homeomorfismo H sub S con el disco unitario abierto, la cual tiene la propiedad de que la composición con ella identifica las funciones holomorfas del disco con las funciones holomorfas de U sub S. Es decir, que es localmente parecido al disco unitario. Con esto, por ejemplo, vemos que un subconjunto abierto de S cualquiera tiene la estructura de superficie abstracta de Riemann usando la definición natural de función holomorfa, ya que podemos encontrar abiertos que sean homeomorfos al disco unitario y trabajar con funciones holomorfas al disco unitario y llevárnoslo al conjunto grande, subconjunto abierto de S. Ahora, para llegar a resultados importantes, es necesario conocer la definición de atlas holomorfo sobre una superficie. Un atlas holomorfo U,H sobre una superficie topológica es una colección U de conjuntos abiertos U sub alfa, llamados las cartas de coordenadas, que cubren la superficie junto a un conjunto H de identificaciones holomorfas H sub alfa con el disco unitario, tales que, para todo alfa y beta, las funciones de transición H sub alfa compuesta con H sub beta a la menos 1, que va desde la imagen mediante H sub beta de U sub alfa inter U sub beta hacia la imagen mediante H sub alfa de U sub alfa inter U sub beta, deben ser funciones holomorfas entre conjuntos abiertos del disco unitario. Además, se tiene la siguiente proposición, muy importante para nuestro objetivo. Un atlas holomorfo sobre una superficie topológica determina una estructura de superficie de Riemann. Y en una superficie de Riemann, las vecindades de puntos y sus identificaciones con el disco unitario definen un atlas holomorfo. De esta dualidad se desprenden algunas propiedades. Cualquier superficie concreta de Riemann no singular lleva consigo una estructura de superficie de Riemann abstracta. Toda función holomorfa definida sobre una superficie de Riemann conexa y compacta es constante. Si una función alcanza un máximo local en un punto de una superficie de Riemann, entonces es constante en una vecindad de este punto. A continuación, definiremos lo que es una función holomorfa entre superficies de Riemann. Una función continua f entre superficies de Riemann se dice ser holomorfa si lleva funciones holomorfas en funciones holomorfas. Es decir, para cada proyección desde un abierto de la superficie al plano complejo, la composición de f con dicha proyección es holomorfa. Otro resultado que nos acerca mucho a nuestro objetivo es el teorema de la forma local. Sea f una función entre R y S, dos superficies de Riemann. Sea R en R, tal que f de R es igual a S y f no es constante cerca de R. Entonces, dada cualquier identificación analítica entre una vecindad de S con el disco unitario que mapea a S con 0, existe una identificación analítica entre una vecindad de R con el disco unitario, tal que la imagen mediante f de la vecindad de R está contenida en la vecindad de S y el siguiente diagrama es conmutativo. Este número n del z a la n no depende de la elección de dichas vecindades. A este número le llamamos la valencia de f en R, B sub f de R.
Consecuencias locales importantes del teorema de la forma local son los siguientes resultados. En primer lugar, este lema, que dice que si una función holomorfa entre superficies de Riemann es constante en una vecindad de un punto, entonces es constante en una componente conexa de tal superficie que contiene el punto en cuestión. Después, si tenemos R,S, dos superficies de Riemann, y f es una función holomorfa no constante entre ellas, tenemos en primer lugar el teorema de la función abierta. La función f es abierta, esto es manda abiertos en R en abiertos de S. Simple. Todas las funciones holomorfas entre superficies de Riemann son abiertas. Tenemos además buen comportamiento en casi todas partes. El conjunto de puntos R en R, tal que f de R es S, para un S fijo, no tiene puntos de acumulación en R. F es inyectiva en una vecindad de R si solo si la valencia de F en R es 1, y si solo si F es un isomorfismo analítico entre una vecindad de R y una vecindad de F de R. Esto es la prueba de inyectividad local. También tenemos el teorema de la función inversa. Si F es una biyección holomorfa, entonces F es un isomorfismo analítico, esto es, la inversa de F es analítica. Además, si F es inyectiva, entonces F es un isomorfismo entre su dominio y su imagen. Algunas consecuencias globales del teorema de la forma local son como sigue. Sea F una función holomorfa no constante entre R y S, dos superficies de Riemann, con R conexo y compacto. Entonces, F es sobreyectiva sobre una componente conexa compacta de S. Como corolarios tenemos 1, una función holomorfa no constante entre superficies de Riemann conexas y compactas, es sobreyectiva. 2. Una función global holomorfa sobre una superficie compacta es constante. Y 3. El teorema fundamental del álgebra, un polinomio complejo no constante tiene al menos una raíz. Y obviamente nos llama la atención el último corolario. Esto se puede demostrar fácilmente. Sea un polinomio complejo P de Z no constante, este determina una función holomorfa de C barra C barra, o sea, C unión infinito a C unión infinito. Y si vemos estos espacios como superficies de Riemann compactas, la función debe ser sobreyectiva, por el primer corolario que vimos antes. Por lo tanto, debe existir al menos un Z tal que P de Z sea 0, y está demostrado. Esta es la forma más débil del teorema fundamental del álgebra, pero la forma fuerte también puede ser generalizada mediante el siguiente teorema. Sea f una función no constante entre R y S dos superficies de Riemann conexas y compactas. Entonces, el número de f es igual a la suma para cada R en la preimagen de S de las valencias de F en R. Este no depende de cómo se elige S. Llamamos además a este número el grado de f. Si f es constante, definimos que su grado es 0. Con esto se tienen los siguientes resultados. Para todos, excepto finitos S en S, el grado de f es igual a la cardinalidad de la preimagen de S. Este número es además la cantidad de soluciones de f de x igual a S. Para cualquier S, la cardinalidad de su preimagen siempre es menor o igual al grado de f. Esa sería la versión fuerte del teorema fundamental del álgebra generalizado para superficies de Riemann. Sea f de x a y una función continua entre espacios topológicos de Hausdorff, con x compacto. Sea y en y, y u una vecindad de f a la menos 1 de y. Entonces existe alguna vecindad b de y, tal que f a la menos 1 de b está contenida en u. Teniendo todos estos resultados y definiciones, podemos entonces pasar al plato de fondo, la fórmula de Riemann-Hurwitz. Para una función holomorfa f entre superficies de Riemann conexas R y S, la fórmula de Riemann-Hurwitz nos dará una relación entre el grado de la función, las topologías de R y S y las valencias locales de la función. Recordemos antes de la topología que cualquier superficie compacta, conexa y orientable sin frontera es homeomorfa a una de las siguientes superficies, las que se ven en la imagen. Este número G, llamado el género de la superficie, es igual a la cantidad de agujeros que tiene la superficie. También se puede pensar como la cantidad de asas de una esfera. La característica o el característico de Euler se define provisoriamente como 2 menos 2G. Definiremos también el índice de ramificación total. Sea f de R a S una función holomorfa no constante entre superficies compactas conexas de Riemann.
El índice de ramificación total B de F es esa suma que se ve ahí. Tengamos en cuenta que esta suma es finita, cuenta el número total de soluciones faltantes para f de x igual a s. Entonces, el teorema de la fórmula de Riemann-Hurwitz plantea que con f como anteriormente, o sea, una función holomorfa no constante entre superficies de Riemann conexas y compactas, se tiene la siguiente fórmula. El característico de R es igual al grado de f por el característico de S menos el índice de ramificación total B de f. De manera equivalente, en términos del género de la superficie, se tiene que el género de R menos 1 es igual al grado de f por el género de S menos 1 más la mitad del índice de ramificación total, B de f. En particular, B de S par. Como ejemplo, recordemos el toro que encontramos casi al principio del video, dado por la ecuación siguiente. La proyección al eje Z tiene grado 2 y hay 4 puntos de ramificación con índice total 4. Ahora T se puede compactificar mediante la adición de 2 puntos en el infinito. Las valencias deben ser entonces 1 porque el grado es 2. Así que no tenemos ramificación ahí. De Riemann-Hurwitz comprobamos finalmente que en efecto el género de un toro es 1. Para un polinomio de grado D, definido sobre la esfera de Riemann, hacia la esfera de Riemann, la fórmula nos dice que el índice de ramificación total B es igual a 2 veces el grado del polinomio menos 1. Para ver por qué es así, nos sacamos el siguiente teorema de nuestro sombrero algebraico. Sea f una función polinómica entre planos complejos de grado D. Entonces el índice de ramificación total sobre los puntos de ramificación finitos es exactamente d menos 1. Esto significa entonces que f de x igual a y tiene múltiples raíces para d menos 1 valores de y, contando y k veces cuando la ecuación f de x menos y solo tiene d menos k raíces distintas. Un lema importante es el que determina que la valencia de una función polinómica en el infinito es igual al grado de dicho polinomio. Como aplicación de la fórmula de Riemann-Hurwitz, ahora determinaremos el tipo topológico de ciertas superficies concretas de Riemann en C2. Estas ciertas superficies topológicas serán las superficies algebraicas de Riemann, que son conjuntos de soluciones de ecuaciones polinómicas con la forma P de Z, W igual a 0. Nos limitamos a los polinomios P de la forma especial P de Z, W igual a W a la n, más P sub n-1 de Z por W a la n-1, más etcétera, etcétera. Con P sub K, polinomio de Z. En la práctica, estudiaremos ejemplos donde P es lo suficientemente simple y el álgebra es suficientemente manejable. Recordemos que si el vector gradiente no se anula en la superficie R, entonces R tiene una estructura natural de superficie abstracta de Riemann. La proyección al plano complejo π es holomorfa para esta estructura y su valencia es 1 en cada punto donde la derivada de P respecto a W es distinto a 0. De esto se desprende que si el gradiente no se anula en R, R se comporta bien de las siguientes maneras. De P en dw es distinto de 0 para todos menos finitos puntos en R, y 2 para todos menos finitos Z, hay precisamente n soluciones para para P de Z, W igual a 0. En particular, el grado de pi es exactamente n. Introduciremos la siguiente terminología para simplificar la escritura. Un punto Z sub 0 en C es un punto de ramificación para R si su imagen inversa contiene puntos cuya valencia es mayor a 1. Para obtener lo mejor del teorema de Riemann-Hurwitz debemos trabajar con superficies compactas. El Z plano C sub Z se puede compactificar fácilmente produciendo la esfera de Riemann. Ahora debemos compactificar la superficie de Riemann arbitraria R a RSPT de compacto, agregando algunos puntos en el infinito, de tal manera que la proyección extendida π de RSPT a la esfera de Riemann sea holomorfa. Suponiendo que podemos hacer esto, obtenemos el siguiente resultado, consecuencia de la fórmula de Riemann-Hurwitz, donde n representa la cantidad de puntos en el infinito en RSPT. La superficie R es homeomorfa a una superficie compacta de género G con n puntos eliminados, donde G-1 es igual a menos n más la mitad de B finito más la mitad de n menos n grande. B finito es el índice de ramificación total sobre los puntos de ramificación finitos de pi. Para terminar la compactificación de la superficie arbitraria, necesitamos la siguiente proposición. Sea D el exterior de algún disco grande en C que contiene todos los puntos de ramificación.
Entonces, la preimagen de este disco, mediante la proyección, es analíticamente isomorfa a una unión de n discos unitarios perforados, cada uno en función con d a través de una función potencia que mapea u con z igual a u a la k para algún k. De manera ligeramente diferente, sea S una superficie conexa de Riemann y F una función holomorfa entre S y el disco unitario perforado, tal que si K es subconjunto del disco unitario perforado, la preimagen de K mediante F es compacto. Si la valencia de F en S igual a 1 para todo S en S, entonces S es isomorfo al disco unitario perforado, de manera que la función F se convierte en la désima función potencia F de S igual a S a la D, donde D es el grado de F. Pondremos ahora en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora con el siguiente ejemplo. Sea W al cubo igual a Z al cubo menos Z de una función. Describe en términos simples la forma de la superficie de Riemann R que conlleva P de Z, W. Tenemos entonces P de Z, W igual a W al cubo menos Z al cubo menos Z. La derivada de P con respecto a Z será menos 3Z al cuadrado más 1 y la derivada de P con respecto a W será 3W al cuadrado. Vemos que el gradiente de P no se anula excepto en finitos puntos, por lo que R es una superficie de Riemann no singular. Los puntos de ramificación son las raíces de Z al cubo menos Z, esto es Z igual a 0 y Z igual a más menos 1. En efecto, en el resto del dominio hay tres soluciones para W. La valencia de estos puntos es 3, por lo que B finito es igual a 2 más 2 más 2, que es igual a 6. Entonces, solo nos quedaría determinar cuántas ramas hay en el infinito. Para un Z con norma mayor a 1, podemos escribir Z al cubo menos Z como Z al cubo factor de 1 menos 1 dividido en Z al cuadrado. Y tendremos que W es igual a Z por la raíz cúbica de 1 menos 1 partido en Z al cuadrado, con la parte de la raíz cúbica siendo también una función holomorfa. Entonces, nuestra ecuación polinomial tiene tres funciones holomorfas de solución, debido a la elección que hay que hacer para una raíz cúbica, que describen tres componentes de pi a la menos 1 de D, con D el exterior del disco unitario. Entonces n igual a 3. Usando la fórmula de Riemann-Hurwitz, se tiene que el género de R compactificado menos 1 es igual a menos 3 más 6 dividido en 2, que eso es igual a 0. Por lo tanto, el género es igual a 1 y desprendemos entonces que R es un toro con 3 perforaciones. Esta pequeña introducción a las superficies de Riemann nos hace dar cuenta de la inmensa utilidad que tiene para el análisis complejo, además de los vínculos que tiene con la topología y la geometría algebraica. Esperamos haber podido explicar las bases de esta teoría de manera que se entienda a una profundidad considerable y haya sido bastante autocontenida. Nuestra presentación estuvo basada en el apunte Riemann Surfaces del Dr. Telemann de la Universidad de California, Berkeley. El texto completo puede ser encontrado en el link que se ve en pantalla. Muchas gracias por ver este video. Se despide Benjamín Acuña, Agustín Huerta y quien les habla Juan Andrés Fonsalía.